¿Ahora me escuchan? Pero sí, estimadísimo, ¿Cómo estás, Santiago? pero muy bien. Lo que por ahora no te veo. Y te Mi escucho un poquito. video, Habilitate el video. ahí estamos. Te veo. Para que vamos a... Ahí te pongo en grande a vos. Estás muy... Estás afeitado, estás muy prolijito. Pero claro, la ocasión lo Muy merita. bien. ¿Y Martinengo, estás en línea? Sí, acá estamos. Todo bien. Bueno, perfecto. ¿Me escuchás? ¿Se escucha y se oye bien? Yo te escucho Sí. perfecto. Bueno. ¿Vos dónde estás, Juanpi? Mi ¿En casa. Villa María? Sí, sí. Me parece muy bien. ¿Y vos, Carlos, por dónde andás? En mi casa también, cómodamente en el living. Ah, me parece muy bien. Ujú. Aguantamos un poquito más técnicos. ¿Qué pasó? Aguanta un segundito. Dale. ¿Me escuchás, Carlos? Sí. Te escucho Ahora perfecto, sí. Santiago. Bueno, perfecto. Digo que ya siendo las, según mi computadora, 7:01, estamos en horario, hay Ajá, más de 100 personas conectadas, creo que ya podemos ir medio arrancando, ¿les parece bien? perfecto. Que, bueno, para darle primero que nada, les vamos a pedir a todos los que están del otro lado que, bueno, silencien los micrófonos para que sean lo más prolijo y ordenado posible. Y después, si tienen preguntas por vía en el chat, los pueden ir escribiendo, que después cuando termine el intercambio con Carlos, iremos preguntando o leyendo algunas preguntas y tratando de contestarlas. La idea es que si no se hace muy largo, contestar todo, y si son muchas, después de última se puede continuar más adelante, o Carlos puede continuar de manera privada, o de alguna otra manera lo podemos continuar si no se hace tan largo. Así Ajá. que lo primero que les quería contar, o decirle a todo el mundo que está mirando, es que esto que hoy se puso bastante, no quiero decir de moda, porque en general la palabra de moda conlleva algo negativo, ¿no? O algo pasajero. Pero bueno, sí, se está comentando, se está hablando muchísimo de la genética irlandesa, y hoy son varios los centros, inclusive movimientos, que están haciendo giras y que quieren ir allá, a Irlanda, a ver el sistema. Bueno, nosotros hace unos 8 años más o menos arrancamos con esto, detectamos la necesidad y seguimos viviendo esa tendencia con nuestros clientes, que hay marcadamente dos líneas de nuestros clientes. Tenemos un gran porcentaje de nuestros clientes que están pensando en de qué manera intensificar y aumentar más la producción individual, y están pensando en qué tipo de galpón hacer. Y para ellos, el otro día tuvimos una muy buena charla, intercambio con Mauro Gorgelino, hablando sobre estos sistemas de México. Y después tenemos un montón de gente, y un porcentaje también grande de gente, que está pensando por ahí en otro tipo, que no tiene ganas de meterse en lo que es una intensificación de galpón, cree o está convencida de un tipo de sistema de producción menos intensivo, más pastoril, o con más aporte del pasto, y no tan dependiente de los insumos. Y es por eso que hace unos cuantos años, un día estábamos en una convención, creo que era en Colombia, parece que era en Colombia, y la verdad que una colega de Chile, Paola, que está ahora en línea por lo que vi mirando, de Sí, Comprinsen de está. Chile, una genia, una
una mujer fantástica, que es un león laburando. Estábamos charlando un día en la convención de estas y le comenté que esta necesidad que veíamos y que teníamos mucha demanda de gente con este tipo de necesidades. Y me comentó, mira, yo acabo de volver de una gira por Irlanda y me pareció espectacular la cantidad de información que ellos tienen, lo que están haciendo en Irlanda. Y bueno, me dio el puntapié inicial y bueno, acá estamos. Nos llevó como 3 años poder abrir el mercado porque no se podía importar semen de Irlanda. Hubo varias idas y venidas con la embajada que nos dio una mano, hasta que finalmente lo pudimos destrabar. Y ahora va a ser 3 años que estamos trayendo semen. Hicimos varias giras. Y Carlos es un médico veterinario chileno, graduado en Chile, no en Alemania, como por ahí en alguna publicación Sí, hicimos. hay una Se ha tomado imprecisión ahí. unas cuantas cervezas alemanas, me parece, pero es graduado, estuvo estudiando en Alemania, pero se terminó su grado en Chile. Exacto. Y trabaja para la empresa que nosotros trabajamos también, que es Ireland Genetics. Y bueno, nos pareció muy interesante, ya que Carlos tiene mucha información, mucha experiencia, ya estuvo en varios tambos de Argentina también, así que nos pareció interesante tener este intercambio, del cual va a participar Carlos, Juan Pablo Martinengo, del equipo técnico Juan Mardi, y yo, y sobre el final abrir hacia preguntas. Así que lo primero que te voy a tirar un puntapié, una pregunta, Carlos, como para arrancar esto es, con estas ya visitas que has hecho por aquí, ¿qué encontrás de similitudes o qué te parece que puede tener el sistema de producción irlandés de parecido a lo que vos ves de las necesidades que se van planteando en estos clientes que has ido visitando acá en zona de Tandil, Lincoln, Carlos Tejedor, diferentes áreas que hemos estado visitando? ¿Qué ves vos de similitud entre lo que se selecciona y se produce o cómo se produce en Irlanda versus lo que estás escuchando como necesidades o inquietudes aquí en Argentina? Sí. Bueno, el primer factor común son los objetivos, diría yo. Irlanda se enganchó hace 20 años en un programa que buscó revertir una situación de crisis en la agricultura, en el sector agropecuario, de la producción de leche especialmente en Irlanda, que tenía mucho que ver con la eficiencia de producción. Irlanda hizo una crisis muy, muy seria hacia fines de los 90 y afectó mucho eso a la producción de leche. Ellos revirtieron esa crisis en el sector lácteo, enfocándose en mejorar y perfeccionar su sistema productivo para hacerlo eficiente. Y la búsqueda de eficiencia es una de las cosas que tienen en común Argentina e Irlanda, y muchos países de Sudamérica, hay que decirlo también. En este seminario se inscribieron varias personas de otros países, de Chile, hay gente de Uruguay, de Bolivia, de Colombia también, y eso es muy decidor. Son países en los que hemos estado, en los que hemos compartido con productores y visto también. Y una de las cosas que es clave es que los sistemas de producción en Sudamérica, y especialmente en Argentina, utilizan pasto, como lo hace Irlanda, como lo hacen otros países también, pero a su vez también utilizan muchas materias primas y concentrado. Y eso es algo que comparte Irlanda. Irlanda, pese a que es un país que tiene una base de producción pastoril, al menos el 40 o 50% de la dieta proviene de alimentos concentrados. Ajá. Y eso hace una gran similitud con los sistemas de producción que tenemos en Sudamérica. Sí, bueno, es un punto interesante porque acá en Argentina hablamos mucho de pastoril y después cuando vos empezás a fijarte qué porcentaje de lo que las vacas comen es pasto, te llevas varias sorpresas en muchos casos, ¿no? Sí, yo siempre lo digo como broma, pero pastoril es una de las palabras más manoseadas que hay en todo el mundo. O sea, cualquier persona se refiere a pastoril y tiene en mente una cosa completamente distinta. Pastoril se define en el sentido estricto como los sistemas que utilizan pasto en una cantidad superior a un 85% de la dieta. Eso es en forma de cosecha directa o de silo. Y podría ser silo de maíz, que es forraje también, dentro de la dieta incorporada, pero es más de un 85%. Eso es altísimo. Y es muy raro de encontrar en sistemas en Sudamérica especialmente. No digo que no los hay, pero son muy
pocos los Pero tambos mucho que menos de pueden lo que, decir. Mucho menos de lo que coincido. uno cree y de lo que el De acuerdo. tambero promedio cree, sí. Está bien. Pero primero, como para ponernos un poco en situación, ¿por qué no nos contás un poco qué espacio ocupa Irlanda en la producción lechera en Europa? ¿Cómo es un poco el clima en Irlanda? ¿Qué cantidad de vacas tiene en Ordeni? Contanos, digamos, porque para muchos Sí, va a ser una novedad totalmente, digamos, no se conoce nada de Irlanda más allá del licor Baileys o del whisky, digamos. o de la Guinness, la cerveza, que es muy buena también. También. Sí, yo voy a compartir mi pantalla para que vean un poco algunas láminas, porque cuando hago una presentación siempre parto de la base de que Irlanda es un país nuevo en el tema genético lechero, es un país que salió al mercado externo hace muy poco con su sistema de selección propio. Existe genética irlandesa en el mercado hace décadas, es cierto, pero hoy día lo que nuestra compañía ofrece es lo que viene del programa de selección de mejora genética nacional, que es un programa que engloba todo el país y eso es lo que nosotros mostramos. Entonces, asumo que Irlanda en este contexto es nuevo para el mundo. Bien, voy a partir compartiendo esto. Ok. ¿Se ve bien, asumo? Yo veo perfecto, así que asumo que el resto sí. Ok. Bueno, Irlanda es un país que está ahí en el norte de Europa, es una isla, está pegado a Gran Bretaña y tiene una parte que es inglesa en el norte, Irlanda del Norte. Entonces es, gracias al Brexit, el único país que tendría frontera física y aduana dentro de su territorio. Voy a ir mostrando algunas cosas que hacen que Irlanda sea como sea. Desde el cielo, Irlanda se ve más o menos así. Es un país que es muy verde y el verde es su color. Ustedes habrán escuchado de St. Patrick's Day, del trébol y todo eso. El verde es el color que los identifica y está muy relacionado con el sistema de producción que tiene. Agricultura utiliza 4,5 millones de hectáreas en Irlanda, y de esas 4,5 millones de hectáreas, 4,100,000 son de pasto, de pradera para pasto. O sea, eso ya da una pista importante de hacia dónde apuntan De los pastos irlandeses. perennes, digamos, ¿no? De pasturas perennes. Pasturas perennes, principalmente pasturas perennes. El ryegrass se da muy bien y lo utilizan bastante bien en asociación con trébol blanco. Utilizan otras variedades de gramíneas forrajeras también. Pero Discúlpame, como... Carlos, Dale, dale. discúlpame. Nos están pidiendo si está la posibilidad de que pongas la pantalla en modo de presentación, para que se Perdón, vea mejor. para que se vea mejor. ¿Ahí está bien? Exacto. Ok. Me voy a pasar por ahí con alguna lámina que no debería Sí, no hay mostrar, problema. le advierto, pero está en grande ahora. Entonces ahí pueden ver un poco mejor las cifras, los números. Los cereales son solo 280,000 hectáreas, ¿ok? Y eso también da una pista de la cantidad de materias primas que importan. Irlanda trata de mantener sus costos de producción bajos y esa es la clave del sistema de producción irlandés. Apunta a la eficiencia siempre, lo voy a mostrar después en un resumen eso, y utiliza la mayor cantidad de pasto posible en la dieta. Sin embargo, debido a la estacionalidad y el clima, eso es imposible durante todo el año. Dime, Santiago. Digo que básicamente me imagino que usan el pasto porque es lo que más barato les sale producir. Si producen tan pocos cereales, porque el clima, la lluvia o los días fríos o la temporada no les permitirá lograr los maíces que se pueden lograr, por ejemplo, aquí, como parecido al sur de Chile, digamos. Sí, es una de las grandes diferencias. Si se fijan los números de vacas, tenemos 7,5 millones, cerca de 7,5 millones de vacas, casi 1 millón, un poquito arriba de 1,600,000 vacas lecheras. Sí, el maíz no se da tan bien. Si ustedes miran la temperatura promedio anual es bastante baja. En el verano la temperatura llega a 25, 30 grados en un día muy caluroso,
pero son pocos en el año. En invierno es bastante frío, se parece mucho al sur de Chile, a la zona donde estoy yo ahora, la región de los ríos y los lagos, con temperaturas que andan alrededor de 0 grados, y durante 2 meses más o menos, incluso 3 meses en algunas zonas, el pasto no crece. Durante ese tiempo lo que se utiliza son reservas, principalmente silaje o concentrado de algún tipo. Esa es la razón por la cual... Sí, silaje de ryegrass principalmente, algo de silo de maíz en algunas zonas también. Pero si se fijan en las temperaturas promedio de Irlanda, esa es la razón por la que no llegan a producir grandes cantidades de grano. En algunas zonas se produce grano, sí, es cierto, pero se produce mucho más cebada, se produce mucho más avena, se produce mucho más trigo en este país. La cebada compite muy fuerte con otros 2 grandes negocios que tienen, la cerveza y los caballos. Pero algo de cebada se termina usando en las vacas también. La lluvia es bastante lluvioso, caen alrededor de 1000 milímetros por año, pero una de las diferencias que tiene es que está bastante bien distribuida. Y durante un día de primavera puede llover 1 o 2 veces fácilmente, y hace calor, no es que esté helado, no es que te vayas a entumir ni nada por el estilo. Es un clima bastante engañoso, pero es muy favorable para el crecimiento del pasto. Otra cosa interesante que no está aquí en la diapo es que está bastante al norte. Irlanda está a la altura de Quebec, por ejemplo, o a la altura de Moscú, si tú quieres. Debiera ser helado, debiera ser muy helado y con mucha nieve, pero en general solo hay nieve en el norte de Irlanda. Sin embargo, como está tan al norte, los días son muy largos en verano, 16 horas de luz, y durante el invierno es al revés. Los inviernos son días muy cortos y noches muy largas, que afecta también el crecimiento de la pradera, por supuesto. Un día de primavera se ve así, básicamente. Nublado, sol, pero mucha nube, y en cualquier momento cae un poco de agua. Es la mejor época para visitar Irlanda, por cierto. Sí, está bien. ¿Y el tipo de suelo que tienen ellos? El tipo de suelo, me preguntas, no te entendí. El tipo de suelo, sí. ¿Sí? Bueno, Irlanda tiene características que lo hacen bastante interesante. Yo recuerdo de las primeras preguntas que hacen las personas que van y, por ejemplo, ¿con qué fertilizan? ¿Cuál es la mayor limitante que tienen? Y, por ejemplo, el fósforo no es una limitante en estos suelos. Son suelos muy ricos en fósforo. Son suelos que tienen origen se me fue la palabra. Pero son suelos de origen marino. En el fondo no son como los suelos nuestros. Son distintos, no son suelos de origen volcánico, por ejemplo, o sedimentario. O sea, pero básicamente el punto es que ellos, a diferencia de por ahí de la zona nuestra, son mucho más ricos en fósforo, digamos. Son mucho más ricos en fósforo. Esa es la principal ventaja que tienen. Sin embargo, dependen mucho de la fertilización nitrogenada. Utilizan mucho potasio también como fertilizante y microelementos, por supuesto. Pero sí, es un suelo distinto. Es un suelo distinto. Los suelos en Irlanda son bastante blandos también y tienen complicaciones durante el invierno. Eso hace que su sistema, que nosotros definimos como mixto, o sea, ni pastoril ni de alta producción, tenga que utilizar el encierre durante el invierno para las vacas. Esos 2 meses que vos decís que por frío no crece el pasto, en un sistema que básicamente usa mucho el pasto. Exactamente. Durante ese tiempo que tienen corrales, dry lots, ¿o cómo lo manejan? Lo manejan en corrales. Esta lámina muestra básicamente lo que ocurre en la vuelta de un año. Arranca en enero y termina en diciembre. Durante los 2 primeros meses del año, las vacas están encerradas porque está muy frío, no hay crecimiento de pasto prácticamente. Esto muestra la curva de crecimiento de pasto. La parte amarilla de la curva
es el excedente. Ese excedente de Ujú. producción de pasto se utiliza para hacer silos. ¿Ok? Bien. Entonces los animales consumen muchos silos durante la época que están en encierro. A medida que el pasto comienza a crecer, los animales van saliendo. ¿Por qué? Porque la concentración de pasto se produce básicamente entre enero y marzo. ¿Cuál es la idea? La idea es que los animales paran durante el invierno, arranquen la lactancia comiendo concentrado y silo y lleguen al pic de la lactancia con el mayor consumo de pasto, que además es el pasto de mejor calidad. Y eso Es algo básicamente bastante resume el parecido. esquema. Eso es bastante parecido a lo que pasa en Argentina con los rodeos de cría, digamos. O sea, Sí. la oferta forrajera de los campos naturales o las pasturas en Argentina, no sé, Juan Pablo, si está conmigo, pero es bastante parecido a lo que hacemos en la parte de cría en Argentina, concentrar bien los partos en una época que todavía no un pico de producción forrajera, para que el pico te coincida con el momento de juicio, sería en la parte de cría. Bueno, acá lo están haciendo con el pico de lactancia. Exacto. Sí, exacto. Sí, Siempre escucho ese comentario. Dale, Juan Pablo. sí, es exactamente igual, se maneja, es una forma de manejo similar. Lo que te quería preguntar, Carlos, es si hay un porcentaje, un número de tambos que continúan haciendo ordeñe en esas épocas donde el pasto no es tan favorable. Sí, sí, es una buena pregunta, porque Irlanda, lo voy a mostrar más adelante, tiene, como muchos otros países, incluyendo Argentina, incluyendo Chile, tiene varios sistemas productivos representados dentro del país. Un error típico es creer que todos los productores irlandeses trabajan de la misma forma, y no es así. Si ustedes aprecian abajo, está la cantidad, perdón, el porcentaje de partos durante cada mes, son las barras naranjas. Y hay algunos Sí, partos que ocurren durante todos los meses, ¿ok? Existen algunos tipos de tamberos en Irlanda que tienen contratos de leche fluida. En Irlanda, un paréntesis extra, la leche se paga por solios, por componentes, se paga los kilos de grasa y de proteína y se descuenta agua. Pero hay contratos de leche fluida. Esos contratos de leche fluida o de leche de invierno, que llaman ellos, normalmente tienen sistemas que son o biestacionales o que son de partos continuos durante todo el año. Eh, Son sistemas que son mucho más caros que los que se basan en el uso del pasto, por razones obvias. Tienen que importar más energía y más proteína al sistema para poder mantener las lactancias de las vacas. Normalmente esos sistemas de producción se enfocan no en la industria de los alimentos en base a leche, sino que se enfoca en la industria del whisky, por ejemplo, para hacer crema de whisky, Baileys, que son los que pueden pagar el sobreprecio de esa leche producida en épocas que son menos favorables desde el punto de vista de los costos. mira qué interesante. O sea, Sí. pero la mayoría del sistema de comercialización de leche en Irlanda es basado en sólidos. Es basado en sólidos. Es basado en sólidos. Entonces, el ganado irlandés, uno de los focos de selección que tiene es en la producción de kilos de grasa y de proteína. Sin embargo, como se descuenta por cada litro de agua que tú vendes, se prefieren animales que producen altos porcentajes también. Para que tengan una idea, una producción promedio estandarizada en Irlanda son alrededor de 7.000 kilos de leche, con una suma de sólidos de 7,57, creo que es la cifra exacta. Ese es el promedio. Entonces, tener rebaños que llegan con 6.000 litros o 6.500 litros reales a sumar 8 o más de sólidos. Con eso tienen producciones bastante buenas para el sistema Carlos, Bauer. ya hablaste y bueno, es como que arrancaste hablando de cuál es por ahí una de las piezas fundamentales de lo que es el éxito del sistema de producción de leche de Irlanda. Este, la verdad que, bueno, como vos dijiste al principio, Irlanda es un país que es nuevo como productor, eh, como productor top de lechería en el mundo y lo hizo en muy pocos años. O sea, ¿en qué se basó
el éxito para un país como Irlanda pasar en 20 años o menos a tener uno de los 5 PBI más grandes del mundo, ¿no? Sí, sí, Irlanda es un país súper interesante desde el punto de vista de su economía, exactamente, y eso lo ilustra muy bien. O sea, la, la crisis que pasaron a fines de los 90 se llama la crisis del tigre celta. Eso lo pueden googlear por ahí y se van a encontrar una burbuja inmobiliaria gigante que los destruyó a los tipos. Después de eso, tuvieron que reinventarse, básicamente. Irlanda tuvo que dejar de... Irlanda tuvo que dejar de trabajar como venía trabajando y centrarse en nuevas formas y estrategias. Una de las cosas que hicieron fue decidir cuáles eran los rubros fundamentales para su economía. Irlanda depende de la agricultura, no solo de las vacas, sino también de las papas, de la industria que tiene que ver con los cereales y la elaboración de bebidas alcohólicas y qué sé yo, en un 30% de su Producto Interno Bruto. O sea, es muy gravitante qué es lo que pasa con los tamberos, qué es lo que pasa con los productores de carne, que hoy día no la están pasando bien en Europa, entre paréntesis, o qué pasa con los productores de cereales o de bebidas alcohólicas. ¿Cómo compara el costo del litro de leche producido en Irlanda contra los otros países competencia de ellos? Me imagino, no sé, Inglaterra, España, Alemania, en Europa. Sí, déjame buscarte eso porque lo tengo en un dibujo, en una lámina. Yo estuve visitando tambos en Dinamarca, en Suecia, y si bien tienen uso del pasto, muchísimo menos que lo que estás contando vos de Irlanda, digamos. Sí, sí, utilizan mucho menos. A ver, Irlanda es un país que está súper al norte, como ya lo dije, a la altura de Moscú. Sin embargo, las características climáticas que tiene permiten que el ryegrass principalmente y otros forrajes crezcan de forma muy adecuada. Cuando tú te vas más al norte en Europa, las condiciones climáticas durante el año son mucho más adversas para el crecimiento del pasto. Entonces, los sistemas de pastoreo se limitan bastante. Y lo que predomina Okay. son sistemas intensivos de encierro, que funcionan bastante bien, por supuesto, pero su estrategia principal no está en el uso del pasto. Utilizan el pasto cuando está disponible para reducir el costo, pero no es la estrategia principal. Acá tratan de basar el sistema en el pastoreo, y por eso la selección por fertilidad, que permite que las vacas paren en el momento adecuado, que el pic de lactancia ocurra en el pic de crecimiento de pasto. Una cosa que me acuerdo que mi viejo volvió impactadísimo, cuando fue la primera, creo que nosotros ya hicimos 2 giras con gente a Irlanda. Me acuerdo que la primera gira que fue mi viejo quedó súper impactado con la cantidad de kilos de materia seca que producían esos regrases y cómo manejaban el pasto, que eran cirujanos manejando el pasto. Y otra cosa que yo me acuerdo, la primera vez que vino Amanda, Amanda es la jefa de Carlos, para los que no saben, una irlandesa manager que ya varias veces y que bueno, es la gerenta internacional. Y yo me acuerdo que la llevé con mucho orgullo a visitar muchos tambos de clientes por diferentes zonas, 30 de agosto, Trenquelauquen, Tandil, Necochea, y me acuerdo que todo el tiempo ella estaba sorprendida de que éramos, digamos, sin que nadie se ofenda, decía que éramos animales manejando el pasto. Y ella me hablaba del desperdicio que había y cómo ellos, hasta me acuerdo, me contaba de los software que usaban para el manejo del pasto, que directamente el software está sincronizado con el Centro Meteorológico de Irlanda, que por la cantidad de horas de luz, más el uso de toda la información en cuanto a lo que es registros de lluvia y temperatura, el mismo software le iba diciendo al tambero cuántos metros debería avanzar el piolín en la parcela según el nivel de producción de leche de las vacas y el peso de las vacas. Me pareció súper sofisticado. Y claro, ella veía de la manera que nosotros pastoreábamos o cómo desperdiciábamos pasto y estaba, me acuerdo, enloquecida. ¿Tenés idea de cuánto producen esos regrases en materia seca en Irlanda o un comentario al respecto? Sí, sí, tengo bastante idea. Nosotros como compañía trabajamos muy ligados al Ministerio de Agricultura, que es el que presta los servicios de transferencia tecnológica. Y desarrollamos proyectos a través de la compañía en otros países también.
Entonces tenemos mucho contacto con los técnicos que trabajan en esa área. Y además, cuando realizamos las visitas a Irlanda, visitamos esos centros que son nuestros aliados allá. Hay una meta que dice mucho sobre el sistema de utilización del pasto en Irlanda. Y esa meta es que las vacas pasen por el mismo potrero 10 veces. ¿Ok? Tienen cosechas promedios de alrededor de 1.000 kilos de materia seca, 1.200 kilos de materia seca, 1.400 kilos de materia seca en algunos casos por hectárea. Si tú logras pasar 10 veces, logras cosechar 10.000 kilos de materia seca. Y eso hace la diferencia entre aquellos productores que son súper eficientes y otros que son muy poco eficientes. También hay hectáreas que tienen bajas producciones, pero se ven muy poco en tambo. En producción de carne se ven hectáreas que producen 5.000 cosechadas, por favor. 5.000 kilos de materia seca, 5 toneladas, 4 toneladas incluso. Pero los productores top están por encima, bien por encima de las 10 toneladas por hectárea. O sea, la meta es al menos Bien. 10 veces por hectárea. Eso les da una idea. Perdón que te llevé a esa pregunta y vos estabas buscando el gráfico. ¿Este es el gráfico de costo por país del litro producido? Sí, No veo bien, está chiquito. Lo proyecto. Amplialo. ¿Sí? Esta filmina lo que muestra es el costo como porcentaje de la producción. Irlanda, una de las ventajas que explota es la producción de pasto. El pasto es 4 veces más barato que el alimento concentrado más barato hoy día. Y tal vez esa relación se queda corta, porque eso lo usábamos mucho hasta antes de toda esta crisis por la que estamos atravesando. Es re fácil la matemática. Si tú utilizas más pasto, entonces tu costo se va a reducir. Pero para poder utilizar más pasto necesitas una vaca que sea capaz de utilizar ese pasto de forma adecuada y transformarlo en leche. Si no, estás perdido. Lo que llama la atención en esta filmina siempre es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad en Irlanda es bastante alto y eso tiene que ver con que Irlanda es una isla pequeña además y la superficie es muy cara. Una hectárea cuesta 35.000 euros por lo menos, o sea, de ahí hacia arriba. La única posibilidad de hacerse de más superficie es arrendarla o asociarse con los vecinos. La compra y venta casi no existe. Es muy raro que alguien esté dispuesto a vender tierra. El No se dan promedio los cambios de la tierra nacionales como se dan acá, que los hijos no quieren continuar y que le venden a sus vecinos o que se alquilan. No existe eso. Eso existió, pero en este reinventarse los irlandeses tuvieron que enfocarse en ese problema, porque eso es un problema nacional. Si tú tienes, si la agricultura es uno de los grandes negocios de tu país y resulta que la siguiente generación considera que ese negocio no es bueno, entonces estás perdido, porque nadie se va a hacer cargo de la agricultura en el futuro. Los irlandeses utilizan eso en una estrategia país que lo que busca es convertir al tambo en un negocio atractivo para que las nuevas generaciones se incorporen a ese negocio y perdure el negocio. Y así el país no pierde una parte crucial de su economía. Y eso está visto desde cosas muy sutiles. Por ejemplo, a nivel de educación, se busca que haya oferta de buenas escuelas agrícolas para los chicos, que tengan acceso, que existan internados, que en esos colegios a alguien a quien le gustan las vacas conozca una chica a la que le gustan las vacas y se queden juntos para que el negocio siga, ¿me entiendes? O sea, desde cosas tan sutiles como esas se preocupan para asegurar que el negocio continúe. Es clave. Si no, terminan yéndose al pueblo todos los chicos y no siguen. Igual. Sí. Carlos, Sí. te vuelvo un poco para atrás cuando estamos, porque hay algunas preguntas que están saliendo en el chat. Hace un rato nos preguntaban sobre el tema de la utilización de la pastura. Si
¿En qué porcentaje puede ser ryegrass puro lo que se consume y Ah, qué porcentaje de consociada o si es por zona, si es sí, una decisión agronómica o si sí. se puede, o si es una zona donde solamente se da bien el ryegrass? Sí, bueno, Chagas es la institución en Irlanda que es el equivalente al INTA o al INEA en Chile, Argentina. Son los organismos públicos encargados de hacer investigación y transferencia de tecnología. Nosotros trabajamos asociados a ellos. Ellos están haciendo mucha investigación acerca de las asociaciones de pastura. Durante mucho tiempo en Irlanda se utilizó ryegrass puro. Hay que contar un detalle que no es menor. Los irlandeses, así como tienen su propio programa de selección de vacas para trabajar en sistemas mixtos que utilizan como base la pastura, tienen un programa de selección genético que está enfocado en la selección de mejores variedades de ryegrass y de otros especies forrajeras para que sean más eficientes en la pradera. Como les decía, hasta hace algunos años atrás, yo diría 5, tal vez un poco más, años atrás, se promocionaba mucho el uso de ryegrass no asociado y se proponía como metas de utilización superar el 75%, ¿ok? De lo disponible. Y esto va de la mano con esta meta de que las vacas pasen 10 veces por el mismo lugar y qué sé yo. Hoy día, luego de un estudio que tomó 4 o 5 años, están promocionando mucho el uso del ryegrass y el trébol blanco. Por dos razones. Uno tiene que ver con el tema de las fertilizaciones y el efecto que tiene en el medio ambiente. Irlanda está muy restringido en el uso de nitrógeno por contaminación de napas subterráneas, y eso le pega muy fuerte al tambo, muy fuerte. De hecho, se calcula la cantidad de nitrógeno que produce cada vaca y tú no puedes agregar extra más allá de X cantidad de unidades. Creo que son 85 unidades por hectárea utilizada, lo que tú puedes comprar y utilizar. Es poco, es bajo, comparado con lo que se utiliza en Chile es muy poco. Entonces el trébol blanco u otra leguminosa lo que hace es fijar nitrógeno en la pradera de una forma que no es contaminante. Se utiliza por eso, pero además se descubrió que la asociación de trébol blanco en una relación de 70-30%, 30% de trébol, favorece la producción de materia seca y las praderas son capaces de producir en el mismo tiempo mayor cantidad de materia seca y eso tiene un impacto sobre la leche que tiene mayor producción de leche finalmente. Resumen de la respuesta. Antes se promocionaba mucho el uso de praderas especializadas con ryegrass y hoy día se utilizan mucho más consociados con trébol blanco. Una pregunta, Carlos. Digamos, ya más o menos entendimos digamos, que en Irlanda hay un gran costo de oportunidad de la tierra, básicamente Sí. por cuestión de una isla que es de tamaño pequeño, que nadie vende, que nadie alquila, que el promedio, creo, no sé si lo dijiste hoy o me lo habías dicho vos en otra oportunidad, que el promedio de tenencia de los campos en una familia de 200 Sí, años. sí, eso te estaba Este, contando, sí, 400 años de tenencia por bueno, familia, por apellido. y que, bueno, la orientación de ellos obviamente es a que hacer coincidir mucho el pico de la lactancia con el pico de producción de pastos, que son muy buenos produciendo, obviamente, porque mucha importancia a diferir pasto en la mejor calidad posible y no perder calidad con esas reservas. Bueno, recién hablamos un poco más de eso. Contame un poco acerca de cuántas veces por día ordeñan, a qué tipo de a qué niveles de lactancia están llegando, qué tipo de raza usan, si se usa únicamente Holstein o se usa también otras razas, si todo lo que metete en el tema un poco de la parte más allá específicamente Vaca, del tambo y de la vaca. sí, del tambo y de la vaca. Bueno, como les decía, la producción promedio está alrededor de los 6.500, 7.000 litros
depende si lo quieren ver estandarizado o real. Y hay tambos que producen a nivel de 5.000 kilos de leche por lactancia y hay tambos que producen hasta 8.000 kilos de leche por lactancia. O sea, yo diría los tambos de más alta producción en Irlanda rayan los 8.000 y un poquito más. Eso es. ¿Cómo compara eso con el promedio de Irlanda, con el promedio de Estados Unidos, contra el promedio de Nueva Zelanda? Por ahí, Juan Pablo, también tenés esa información, digamos, como para entender. Tengo una lámina que lo ilustra, ¿eh? Y podría hablar sobre eso en el camino, porque Sí, es bastante interesante. va de la mano también, ¿no? De lo que estuvimos hablando de sistemas de producción, también está relacionado con la producción individual que tienen las vacas en los distintos sistemas. Sí, Irlanda es sí, mayoría dos ordeños, ¿no es cierto? sí. Irlanda en su mayoría hace 2 ordeños. ¿Se ve bien ahí o lo estoy agrandando? Ahí está bien. Bueno, sí, se ve bastante bien. Ok, la base de Irlanda, como les decía, son alrededor de 7.000 kilos de leche, con 3,46 de proteína promedio, 4,11 de grasa promedio, eso en 305 días, ok, eso está estandarizado. La principal diferencia con otros países que utilizan mucho forraje, mucho pasto, Nueva Zelanda, que está arriba, por ejemplo, es que las producciones individuales de esos animales son mucho más bajas. ¿Ok? Esto tiene que ver con la relación tamaño-peso de esos animales. Nueva Zelanda selecciona mucho por kilos de peso vivo y selecciona negativamente para kilos de peso vivo. O sea, lo que quieren son vacas pequeñas, vacas livianas. Okay. Irlanda no busca eso. La vaca promedio en Irlanda pesa 580 kilos. Y una vaca pequeña en Irlanda anda por sobre los 500 a los 550 kilos. Y una vaca grande pesa entre 600 y 650 kilos. O sea, las vacas en tamaño tampoco llegan a ser tan grandes como una canadiense o una americana grande, que también las hay. El sistema que más le acomoda es un sistema mixto, con uso de pradera, pero también con uso de concentrado. Y ahí es donde juega un papel clave esta vaca que no es pequeña, porque una vaca necesita de cierto tamaño para poder responder a la suplementación. Hay un componente fisiológico que es inevitable y por eso no es coincidencia, ni gusto, ni manía tampoco, que los animales de más alta producción sean los de mayor tamaño, porque necesitan incorporar grandes cantidades de energía y grandes cantidades de proteína para transformarlo en grandes cantidades de leche. Si ustedes se fijan hacia el final de la tabla, está el promedio de producción para Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, como los campeones Sí. en producción, y son arriba de 10.000, 11.000 kilos de leche por lactancia. O sea, son lactancias individuales muy altas. ¿Ok? La diferencia entre un sistema y otro, un extremo y otro, voy a volver acá a esta diapo. Si tú vas a un sistema que es eminentemente pastoril, 85, 90, 95, 100% de la alimentación en base a pradera, heno, ensilajes, las producciones van a ser muy bajas. ¿Ok? Pero lo que busca este sistema no es que la vaca produzca mucho, lo que busca este sistema es que la hectárea produzca mucho. Por eso necesito una vaca pequeña y tener varias vacas pequeñas, perdón, dentro de una hectárea para que produzcan mucha leche por hectárea. Si me voy al otro extremo, en el otro extremo necesito vacas que produzcan mucho individualmente, donde estas vacas están estabuladas una al lado de la otra, donde la superficie en realidad no es relevante, sino la materia, la comida que yo les doy, la materia prima para producir leche. Esas vacas tienen que ser muy eficientes en la conversión, pero la superficie y la producción por hectárea importa un rábano, lo que importa es cuánto es capaz de producir cada vaca. Entonces están uno en cada eje opuesto de la estrategia. Irlanda, en cambio, la estrategia fundamental es reducir el costo de producción para ampliar el margen por litro. Y eso tiene dos implicancias. Uno,
se preocupan mucho de una alimentación que utilice la mayor cantidad de pasto, pero el concentrado no se le niega a las vacas, y de hecho se utiliza hasta alrededor de un 30 o 40% fácilmente por lactancia, para que produzcan además cantidades adecuadas de leche. Es importante que una vaca en Irlanda produzca lo mayor posible, cerca del kilo de peso vivo por kilo de sólidos lácteos. Ese óptimo hace que una vaca sea más rentable. Y no es posible de lograr producciones cortas. ¿Eso por lactancia, si vos? Por lactancia, sí, por lactancia. O sea, una vaca tiene que producir en sólidos lo que ella pesa. Lo que ella pesa. No importa que pese 800 kilos, no importa que pese 300 kilos, lo importante es que se acerque a ese eje de equilibrio. Okay. Pero hay una cosa que es interesante y que muchas veces no se calcula en los tambos, y es cuánto cuesta cada lactancia. ¿Cuánto me cuesta a mí producir por lactancia con cada vaca? Ese número está calculado en Irlanda en alrededor de 1.200 euros. Póngale 1.200 dólares, ¿ok? O sea, yo tengo que generar un ingreso de 1.200 dólares con una vaca para recuperar el dinero, el costo de esa lactancia. ¿Cuánto es ese costo en Argentina? Estaba mirando todoagro.com.ar esta semana, no recuerdo, el lunes, y apareció un artículo sobre la relación entre el costo y el precio por litro. Y decía, corríjanme si estoy mal, que el precio por litro está alrededor de los 18 pesos argentinos, 18, 19 pesos, una cosa así. Ok, si ustedes necesitan pagar una lactancia que cuesta 1.200 dólares con una vaca que está dando 20 litros por día, necesitan 200 días para pagar esa lactancia. Cada día extra en lactancia después de esos 200 días es ganancia. ¿Okay? Si hacen el cálculo, yo lo hice antes lo tengo aquí anotado en el papel, si hacen el cálculo van a llegar a esa cifra. Ahora, por favor, fíjense en cuántos días en leche están calculadas las lactancias que están acá. Los países que tienen 305 días están estandarizados, o sea, esas vacas pueden producir un poco más o un poco menos que eso, pero se ajusta en 305 días. En cambio, en Nueva Zelanda, que es un sistema que está muy, muy adaptado a la producción en base a pasto, los días en leche son alrededor de 200. Y esa es una de las razones que hace que los animales seleccionados para sistemas pastoriles realmente enfocados en el consumo de pasto tengan lactancias más cortas, porque no va a haber pasto 300 días en el año. Imposible. Va a haber en otoño, en primavera y algo en verano. En invierno o al revés. No va a haber en verano, pero sí va a haber algo en invierno, dependiendo de la zona de la que estemos hablando. Entonces, eso es importante tener en cuenta a la hora de seleccionar el origen del ganado que yo estoy ocupando. Carlos, indudablemente una de las principales claves del éxito de la industria tambera es el pasto y su muy buena, y cómo lo utilizan. ¿Cuál sería qué es el otro aporte que hace a que este sistema sea tan exitoso? Hablar del sistema de producción irlandés tiene dos componentes. Tiene más componentes en realidad, pero no me voy a detener en algunas cosas que no manejo. Por ejemplo, una de las cosas de las que no le voy a hablar, pero sí voy a mencionar, la educación es muy importante. La especialización en el tambo, la preparación de los tamberos, la incorporación de buenas prácticas, etc. Eso mejora mucho el negocio en términos de eficiencia, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar, uno es el uso del pasto, el uso del recurso más barato disponible, esa es una de las claves, y la otra clave indudablemente es fertilidad. Para poder trabajar en un sistema como el irlandés se requiere necesariamente seleccionar animales que sean más fértiles. ¿Y qué significa fértil en el sistema irlandés?
Fértil significa que ese animal tiene que entrar en calor y preñarse lo más temprano posible en la pubertad y lo más temprano posible después de haber parido. Esa es una cosa importante. Pero además ese animal tiene que ser capaz de hacer eso la mayor cantidad de veces posible durante su vida. Y esas dos cosas están incorporadas en el sistema de selección de Irlanda. O sea, reproducción no es solo que el animal quede preñado. Reproducción también tiene que ver con que ese animal me genere la mayor cantidad de reposición posible para asegurar que mi costo de reposición, valga la redundancia, se reduzca. Es uno de los costos más altos en el tambo. Y si mi duración de las vacas está alrededor de 2 lactancias, eso significa que cada vaca me está dejando 2 terneros, un macho y una hembra. O sea, solo se reemplaza a sí misma en el lapso de su vida, y eso es muy poco. Irlanda se aseguró de seleccionar animales que vivieran la mayor cantidad de lactancia, y se selecciona mucho por supervivencia, por fertilidad desde el punto de vista reproductivo, pero por supervivencia y permanencia en el tambo. Y esta filmina lo resume. Es un estudio que se encargó a una empresa independiente y que hiciera un estudio. El programa de cría y selección genético en Irlanda comenzó a operar en el año 2005. Y del 2005 en adelante ustedes pueden ver cómo la franja naranja, que es reproducción, o sea, mejorar índices coitales, mejorar tasas de fertilidad de preñez, mejorar tasas de relación entre inseminación y terneros y mejorar supervivencia de esos animales, fue acompañado de mayor producción de leche. Porque son dos cosas que están relacionadas necesariamente. Si mis animales se preñan, más veces yo voy a tener más lactancias. Y esas lactancias, a medida que el animal madura, son más productivas y producen más leche y más sólido. La primera lactancia de una vaquillona es menor en términos de volumen que la de una vaca de tercer parto, que es la primera lactancia madura. Entonces, uno de los objetivos para el tambo irlandés es tener la mayor cantidad de vacas maduras dentro del tambo. Si mi reposición es 30%, por ejemplo, que es un ejemplo, es un número súper repetido en Argentina y en Chile. ¿Cuánto repongo de mis vacas? 30% al año. Eso significa que el 30% de mi rebaño es inmaduro, o sea, produce mucho menos leche que mis vacas más adultas. Y incluso si tengo 30% de reposición, hay un 20% más que están en segunda lactancia, que produce menos que la tercera también. Entonces ahí solamente por ese efecto de baja fertilidad, pierdo dinero en lactancias, en kilos de leche por kilo de vaca que estoy alimentando en el tambo. Espectacular, Carlos. ¿Tenés idea cuál es el promedio de lactancias en Irlanda? Sí. Irlanda tiene una meta resumida para casi todos sus objetivos. Uno ya lo vimos. Uno es 1 kilo de sólidos lácteos por kilo de peso vivo. El otro es que las vacas vivan, ojalá, 5 o más lactancias. El promedio nacional es 4,5 hoy día. 4,5 lactancias por vaca. Eso es muy alto si lo comparamos con Sudamérica. En Sudamérica es bastante bajo. ¿Vos, Juan Pizarret, tenés idea cuánto es el promedio acá en Argentina o tenés alguna información vos, Carlos? En una conversación con Daniel Casanova de la Facultad de Tandil, de la Universidad de Tandil, me mencionó que andaba alrededor de 3. Puede ser un poco de 3 lactancias como promedio. Sí, entre 2,5 y 2,7, 2,8 por ahí de andar, dependiendo. Es una cifra que también está en Chile. Es lo mismo, es muy similar. Así que alrededor de 3 debe ser. Bueno, hay en el chat Alberto Dick y
Jorge Olmedo, que tiene mucha información, son miembros que están metidos en CREA, hablan de 2,5 a 2,7 a 3, así que más o menos coincide con... Y Sí, 4,5 es el promedio en Irlanda. sí, esta conversación con Daniel fue una cosa informal, no nada por el estilo, pero es el número que retengo. Que me hizo Quédate sentido tranquilo que porque se parece a Chile. no te está viendo nadie, solamente 175 Perfecto, personas de puedo Sudamérica. mentir tranquilo. Exacto, no va a pasar nada. Bien. Carlos, Contá- Carlos sí, no, seguí, Santiago. Métele. No, Carlos, bueno, surge algunas preguntas en el chat también, porque, A bueno, ver, viendo lo eficiente que son en la utilización del pasto y lo eficiente que son en el tema de- de la reproducción, teniendo una vaca que es muy fértil, además que genéticamente es muy fértil, hoy en sí, la Argentina se ha abierto como un negocio que sigue siendo un nicho, que es la producción orgánica de leche, que en Europa también está creciendo. sí. Y bueno, y hay como una tendencia a utilizar otro tipo de genética, bueno, por todos los impedimentos que tenés en utilizar ciertas cosas para poder producir leche. Sí, sí, es un desafío. Esto arrancó en Europa antes que acá en Sudamérica. Yo lo comencé a escuchar en Sudamérica hace unos 3 o 4 años por primera vez, que hablaban de producción orgánica o de estos nichos, que es un mercado muy pequeño, pero un mínimo crecimiento a ese nivel es brutal, o sea, genera mucho interés. Eh, Mi experiencia con tambo orgánico viene a través de Amanda, que es la manager internacional, como decía Santiago, y ella tiene clientes en Europa, que específicamente en Alemania, que utilizan nuestra genética para tambos orgánicos. ¿Por qué utilizan nuestra genética o por qué buscaron este tipo de genética? Lo buscaron, uno, porque son tambos que se focalizan en el uso de pastura, que no es el sistema típico de producción en Alemania, que son más bien sistemas de alta producción con mucha estabulación y mucho maíz. Sin embargo, ellos, por un tema de, como dices tú, de restricciones en los costos principalmente, porque comprar maíz orgánico debe costar un ojo de la cara en Alemania, y otras cosas, buscan lactancias que son más moderadas que las que tiene el tambo promedio alemán, pero que sean capaces de producir en base a dietas de bajo costo. Y otra cosa que no es menor, nuestras vacas son seleccionadas por supervivencia. Como mencioné, fertilidad incorpora la supervivencia dentro del tambo. Eso necesariamente involucra que estos animales son seleccionados por características de salud que los hacen más durables dentro del rebaño. ¿Ok? O sea, la salud es un componente fundamental para los tambos orgánicos donde no puedes utilizar ni demasiado antibiótico, ni demasiadas terapias para nada. Entonces necesitas un animal que sea más resistente que el promedio. Y nuestras cifras en cuanto a características de salud son bastante altas para problemas como recuento de células somáticas, mastitis y cojera. O sea, son problemas que, si bien tienen incidencia ambiental altísima, se seleccionan animales que sean más resistentes en cualquier condición a este tipo de problemas. Se hace mucho Carlos, ¿te énfasis. puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Referido a algo que nos viene pasando con, bueno, hay muchos clientes que están usando ya genética de Irlanda en Argentina y, Sí. y están bastante ansiosos por conseguir genética de Ireland Genetics, no solamente de Irlanda, sino de la compañía, digamos, líder de Irlanda, sexado, son sexado de hembra. Y es curioso, y con esto que nadie me tire con nada, pero a veces también el otro día lo conversaba con Martín Furcade, que es un tambero de acá, y con otros tamberos más de acá, cómo
En Argentina se impuso muchísimo, como en todo el mundo, un uso tremendamente masivo del semen sexado para las hembras, al principio con las vaquillonas, primero fue una pasada, después 2 pasadas, ahora es con las vacas y con las vaquillonas. Y ahora una cosa que nos está pasando, que ya en Estados Unidos viene pasando hace por lo menos 6 o 7 años, es que claro, nos empezamos a dar cuenta que hoy tenemos más cantidad de vaquillonas que las que precisamos, y que el costo de producción de una vaquillona está empardado o inclusive por arriba del costo de la oportunidad de venta, Sí. el precio de venta. En Argentina Sí. varía un poco, pero capaz que el costo de producción de una vaquillona está en 98.000 o 100.000 pesos y venderla a 100.000 pesos tenés que trabajar y dar plazo para venderla y tiene que estar peleando aparte por sexado y todo eso. Entonces, tenemos la solución mágica a eso. Usamos sexado de hembras en las mejores vacas y sexado macho en el resto para no tener problemas. Y como que seguimos... No. Y a veces es como que un poco te llama la atención, ¿no? Cómo te van llevando las compañías a decir, bueno, para este problema tengo otro problema, y otro problema, y otro problema. Y bueno, ojo, no con esto quiero decir que el semen sexado, porque por supuesto es una herramienta fantástica y nadie se niega a la biotecnología. Me vengo peleando con vos y con Amanda bastante áspero. No es que te quiero exponer acá en público, ¿no? O sea, pero es duro decirle a los clientes que vienen y que han decidido pegar este salto, y mucha gente, y se me vienen a la mente varios clientes que no querían ir a una genética de Nueva Zelanda, pero tampoco querían seguir con la americana, y encontraron acá una respuesta, pero ahora no tienen semen sexado y lo quieren usar, y están en un brete, digamos. Contame un poco por qué es esta filosofía de no tener sexado, o por qué para ustedes el producto en Irlanda no es tan importante, y sí, yo sé que están recibiendo mucha presión de Sudamérica, que no somos los únicos, pero No, ¿por qué mismo? Sí, mucho. Te cuento la historia de la historia de por qué no es una prioridad para la compañía, primero. Nuestra compañía es una cooperativa y los dueños son tamberos. ¿Okay? Los tamberos quieren básicamente tener excelentes tasas de fertilidad, la mayor cantidad de hembras preñadas al inicio de la estación para que paran en el mejor momento, coincida con el pic de pasto, tengan lactancias más largas, con mejores sólidos, más baratos, etc. ¿Okay? Entonces, clave número 1, fertilidad del semen. ¿Okay? Además de toda la selección que se hace para generar fertilidad en las hembras, el semen debe ser muy fértil. Cuando utilizas semen sexado, la fertilidad del semen de cada pajuela cae, disminuye. Y el productor, si bien genera más vaquillonas probablemente, tiene que repetir hembras que no paren en el momento óptimo y subutiliza el pasto. La pérdida que le genera en términos de producción y de mayor costo de producción es lo que los desalienta, y la mayoría no prefiere usar el semen sexado. La mayoría. ¿Okay? Okay. Por esa razón no es una prioridad para la compañía. El problema que tenemos con el semen sexado es que el semen sexado está hoy día en manos de un par de compañías grandes internacionales. Una es Sexing Technologies, que es americana, y la otra es ABS, que es americana, pero también inglesa a través de Genus. Nosotros contratamos los servicios de alguno de esos dos para producir semen de algún toro que algún dueño de la cooperativa requiera. Eso ocurre. Y se puede hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese toro tiene que salir de Irlanda, viajar a Inglaterra, entre medio hay test sanitarios y qué sé yo, son países completamente distintos desde el punto de vista sanitario. El animal llega allá, se le saca semen, vuelve, y cuando vuelve no puede entrar. Entonces lo que queda es que te quedas con un manojo de dosis de semen sexado y pierdes un toro. Eso en términos de costos es altísimo. Estas compañías que son competidores nuestros en el mercado europeo, por supuesto no nos hacen ninguna rebaja en el tema de producción de ese semen, y es carísimo. Entonces no es negocio, se transforma en un problema a la hora del transporte de los toros y no es atractivo. Hoy día el semen sexado se está planteando en Europa como una salida ética al tema de los terneros de bajo valor que no quieren engordar, que nadie quiere engordar porque no valen,
y bueno, que necesitan una salida. Una de las propuestas que existe en Europa es sobre aquellas vacas que tienen bajo mérito cárnico, y aquí no es ningún misterio para nadie que las vacas que son cruza con Jersey o Jersey tienen una estructura y una menor calidad de canal en términos de calibre, de tamaño, de kilos de peso, que hacen que esos terneros machos especialmente, no tengan ningún destino. Entonces, sobre esos rebaños hay presión para utilizarlo. Hay de esos rebaños en Irlanda, como mencioné antes, tenemos productores, son cada vez menos los que utilizan semen de Nueva Zelanda, y una de las razones es esa. Está muy reñido con el tema de bienestar animal en Europa, muy. Ahí, leyendo mientras hablas vos con el chat, veo que Paola de Chile me pone, por favor, hablen de la gestación corta de los toros, que no nos olvidemos. Creo que, de paso, antes de olvidarme, creo que una cosa que es interesante para que la mencionemos, tenés que atajarte y ponerte el casco, porque te van a agarrar los veterinarios de acá, te van a tirar con todo, pero es la resistencia a tuberculosis y lo que está trabajando en líneas resistentes a tuberculosis. Acá tengo el casco, así que... Mira qué linda boina. Sí. Irlandés, completamente. Gracias, Paula. Buena acotación. Una de las cosas en las que se busca eficiencia también, es hacer que el largo de las gestaciones sea óptimo para calzar con los tiempos de parto y eso. ¿Qué es lo que se busca en ganado de carne y en ganado de leche en Irlanda? Es que los toros tengan largos de gestación por debajo del promedio. ¿Ok? Entonces tenemos toros que tienen, solamente como efecto del macho, tienen 5 o 6 días, o sea, casi una semana de menos días de gestación. Eso puede no sonar tan impactante, pero cuando ustedes llevan esos 6 días a 100 vacas, son muchos días más de vacas en leche durante los mejores días de la temporada de pasto, que es un dato no menor. Si eso además lo llevan al ciclo completo de la vaca en un año, son 6 días más que esa vaca, en teoría, podría tener para recuperarse después del pasto, digamos, perdón, después de la lactancia, antes del parto, y de esa forma se gana bastante. Se hace mucho énfasis porque es un sistema estacional, pero se hace mucho énfasis también porque eso le da una ventaja de eficiencia extra a los toros. No se puede reducir infinitamente, y eso se está estudiando también, cuál es el efecto que generaría reducirlo demasiado. Pero sí se sabe hoy día que los toros que están alrededor de una semana no tienen ningún problema. Incluso esa semana de reducción en la gestación facilita el parto, ya que, como ustedes saben, los fetos crecen mucho más durante el último tercio de la gestación. Cada día extra en la última parte de la gestación adentro del útero te genera un ternero más grande. El que salga antes, naturalmente, es beneficioso para esa característica también. Carlos, antes que siga con lo de tuberculosis que preguntó Santiago, ¿cuál es el promedio entonces de intervalo parto-parto en las vacas de Irlanda? Yo no estoy seguro si tengo la tabla, pero me lo sé de memoria. Mira, ok. El lapso promedio es 387 días de lapso interparto. O sea, entre parto y parto, el promedio nacional de Irlanda, donde hay 1,5 millones de vacas registradas por obligación en un sistema de información, es 387 días. Y aquí tengo una tabla donde aparece el dato de aquellos que están en el top y aquellos que están en el peor 5%, que es bastante... Toda esa información, ¿quién se la provee? Esta información la provee otro de los aliados estratégicos que tiene la compañía, que es una organización que se llama ICBF. Si tengo tiempo después les voy a mostrar el link. ICBF, en español, icbf.com, es una base de datos
es la base de datos de Irlanda, es una base de datos que es independiente, no es de la compañía, es financiada por la industria irlandesa, por la industria láctea irlandesa y por el gobierno irlandés. Ellos además son los encargados de hacer las evaluaciones genéticas. Entonces, mi compañía es la que se encarga de comprar, criar y generar semen a partir de toros seleccionados, pero las evaluaciones genéticas las hace este centro de estudios independiente que reúne toda la información que tiene que ver con la actividad pecuaria, desde tratamientos, trazabilidad, movimiento animal, eliminación, qué pasa en el frigorífico, cuáles son los pesos, cuáles son las causas de decomiso, por ejemplo. Todo queda registrado en la misma base de datos y de ahí se genera mucha información, como la que vamos a ver enseguida cuando hablemos de tuberculosis, de resistencia a la tuberculosis. Bueno, aquellos que están en el mejor 5% del índice de selección irlandés tienen intervalos de parto de alrededor de 361 días. 361 días significa que estos rebaños, estos tambos, están utilizando toros con menos días de gestación, que están utilizando animales que son altamente fértiles y que están utilizando de mejor forma el crecimiento de pasto y la abundancia de materia seca durante la primavera, por ejemplo. Eso, en números de aún más fantásticos, genera más de un ternero por vaca al año, teórico, claro, y además una tasa de vacas vacías, o sea, vacas no preñadas en el rebaño de 0%. Y aquí siempre me dicen, no, estás mintiendo, che, eso no puede ser. Bueno, pero piénsenlo fríamente. El único tambo que se puede dar el lujo de eliminar las vacas vacías y no meterlas en la estadística es aquel que tiene la mayoría de las vacas pariendo en el momento correcto. O sea, si a mí me quedan 2 vacas no preñadas, yo las elimino y las saco de la estadística y listo. Pero un tambo que tiene 439 días de lapso interparto, ojo, que es muy cercano a lo que ocurre en Argentina y Chile. Y esto no lo digo yo, hay un paper ahí abajo citado que es de Cataneo, del 2015, donde habla sobre esto. Un tambo que tiene 439 días de lapso interparto promedio produce medio ternero por vaca al año. Eso es muy peligroso desde el punto de vista de la reposición, muy peligroso desde el punto de vista del crecimiento, incluso de asegurar la mantención del tamaño de ese rebaño. Y estos tambos en Irlanda tienen un 25% de vacas no preñadas dando vuelta, promedio mensual, si lo quieren ver así, de esa forma. Es altísimo. Si quieren hablamos de los costos que tiene cada día, pero en Irlanda calculan 12 euros por cada día sobre un ciclo de 365 días. Eso es lo que te cuesta en plata en efectivo. Es 80 días de diferencia, así que saca la cuenta. Esa es brutal, es brutal. Métete en el tema de tuberculosis. De tuberculosis, porque ya estamos con 1:10 y después nos va a retar Juan, que nos dijo que nos puso un tiempo límite de charla. Sí, antes que siga Carlos, hay una persona que está preguntando sobre si en ese número promedio excelente que tienen en el intervalo parto-parto está también dado por inducción en el parto. Esa es una como se hace en otros países. En otros países pregunta. se hace. Se hace mucho en Sudamérica, se hace como una práctica habitual en Nueva Zelanda, y se hace en otros países desarrollados también. La razón por la que se hace es porque está permitido hacerlo. En Europa no se puede hacer. En Europa no puedes utilizar hormonas para inducir parto o generar abortos. Está penado por la ley. Te pueden cerrar el tambo si te pillan haciendo eso. ¿Y la utilización de hormonas para reproducción? Se utiliza muy poco, hay mucha restricción para usarla. Y es una de las razones por las que se pone mucho énfasis en selección por fertilidad natural también. Uno, es carísimo. Bueno, Argentina, entre paréntesis, Argentina es el país donde las hormonas reproductivas son las más baratas del mundo. Yo cuando hablo de esto con un tambero argentino no lo entiende, pero el mismo tratamiento para sincronizar hormonas
acá en Chile cuesta el doble o el triple que ya. Entonces es algo que pueden hacer todavía por un tema de costo, pero en Europa es aún todavía más caro. Entonces se utiliza muy poco y se utiliza en algunas vacas muy específicas que son problemáticas de preñar y por razones muy justificadas, pero tienes que pedir autorización para usarlo, hay control de stock sobre esas hormonas, etc. Lo único que puedes ocupar libremente en Irlanda es prostaglandina. Se utiliza para sincronizar vaquillonas, por ejemplo, prostaglandina, porque es el método más sencillo, más fácil, y si hay fertilidad natural, la prostaglandina funciona sin problema. El dispositivo intravaginal con progestágeno es carísimo, ni hablar de los estrógenos y ese tipo de cosas están absolutamente prohibidos en animales para consumo humano. Perfecto. Tuberculosis. La tuberculosis es un problema en Irlanda. Es un problema en todos lados, la tuberculosis. Eso hay No, que acá no ser... hay. Sí, Eso sí, será en me Chile, en imagino. Argentina no Me hay. imagino, no, en Argentina. En Chile tampoco hay. Es duro hablar de tuberculosis porque no hay mucha certeza de que estás libre cuando estás libre. Y cuando hay un caso sospechoso es aún más complicado todavía. El eliminar los animales reaccionantes no soluciona el problema, vuelve a reaparecer, etc. Si la tienes encima, es todavía más complicado. Irlanda tiene un programa de erradicación de tuberculosis hace 50 años y todavía no se la sacan de encima. O sea, Chile partió súper esperanzado hace, no recuerdo, yo estaba trabajando ya en ese tiempo, pero ponle 10 años en un programa de erradicación de tuberculosis y ponían como meta 20 años. O sea, a mí, después de haber ido a Irlanda por primera vez y escuchar que los tipos llevan 50 años trabajando como trabajan y que no se la sacan de encima, me quedó claro que eso no va a pasar acá también. Uno de los problemas fundamentales son los reservorios silvestres en Europa. Y el animalito que tienen ahí es el tejón. Y el tejón la lleva de un campo a otro. No reconoce cercos, hace madrigueras en todos lados y es un reservorio natural de tuberculosis. Entonces, una de las estrategias complementarias para la erradicación de tuberculosis en Irlanda se trata de generar vaquillonas que tengan resistencia a la infección por tuberculosis. Cuando se infectan las vacas en el tambo, las vacas se la transmiten una a otra a través de, por ejemplo, compartir el comedero, por las secreciones nasales, por respirar todas juntas y estar amontonadas. La transmisión es bastante frecuente. El desastre viene cuando se infectan las categorías que van a reemplazar esas vacas, cuando se infectan las vaquillonas vírgenes, cuando se infectan las terneras. La estrategia complementaria consiste en que los animales más jóvenes del rebaño sean más resistentes a tuberculosis y de esa forma evitas la transmisión vertical y cortas el ciclo. Y puedes deshacerte de la enfermedad eliminando a los animales que sí están diagnosticados como positivos. El estudio es muy sencillo, esto es está basado en una tesis doctoral y las conclusiones son muy contundentes y fáciles de entender. Se siguió la progenie de distintos toros en tambos que tenían tuberculosis y se descubrió que habían toros que 30 o 40% de las hijas estaba diagnosticada con tuberculosis. Mientras que en los mismos rebaños habían toros que tenían menos de 5% de sus hijas ya diagnosticadas con tuberculosis. Lo que significa que ciertos factores individuales de ciertos toros evitaban que esos animales se enfermaran. Después de eso viene la parte que es genómica, que consiste en analizar ciertos genes candidatos para descartar posibilidades y se llegó a incluir dentro de la evaluación y a determinar grupos de toros que tienen más resistencia que otros. Lo que nosotros hacemos es dentro de las categorías de toros que seleccionamos para el mercado argentino, para el mercado chileno o cualquier otro, se incorporan toros
que tengan resistencia a tuberculosis para aquellos tambos que están en un programa de erradicación o que están expuestos debido a que compran muchos animales externos o que tienen vecinos, por ejemplo, que tienen tuberculosis, donde también existe el riesgo de enfermarse. Carlos, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo lo hacen allá en el diagnóstico de la Exactamente, tuberculosis? exactamente igual que acá. Se hace se hace la prueba de tuberculina en el pliegue ano-caudal y luego se hace la prueba comparada en la tabla del cuello. Es exactamente la misma proteína, es exactamente el mismo en todos lados. Esa es la verdad. Se puso de moda un tiempo en hacer el análisis caro este que existe, pero en realidad no dio mejores resultados que el otro, entonces se continúa con la misma forma. Mm. ¿Y la fasciola hepática La están fasciola haciendo el mismo hepática, trabajo? sí, la fasciola hepática está ahí porque fasciola hepática es un problema en Irlanda. Hablamos un poquito del clima húmedo, caluroso, la primavera es espectacular para los caracoles y todos los transmisores, entonces es un problema. Y están trabajando en el mismo esquema que se hizo para tuberculosis, están trabajando en otras enfermedades, como por ejemplo fasciola hepática, que tiene un ciclo más complicado, que desde el punto de vista inmunológico es mucho más complicado también, porque es un parásito no intracelular, sino mucho más grande, etc. Pero se sigue trabajando en cosas que solucionen problemas prácticos a los tamberos, básicamente. Ese es el mensaje, por eso está ahí, fasciola. ¿Y hoy qué porcentaje tiene de heredabilidad, por ejemplo, lo que es la tuberculosis, la resistencia a tuberculosis? La tuberculosis, bueno, no es un rasgo que tú... no es como el color del pelo. Sí, No es que sí. tú eres resistente o no eres resistente. Lo que se hace es seleccionar muy fuerte por salud, características de salud general. Y verlo de esta forma ayuda a entender un poco la forma en la que se transmite esta resistencia. Si tú en general gozas de una mejor salud, entonces te vas a enfermar de menos enfermedades específicas. Tuberculosis actúa de la misma forma y lo que se hace es seleccionar un grupo de genes que están relacionados a esa resistencia, pero que no significan que tú no te vas a enfermar nunca, sino que mejoran las probabilidades de que te enfermes. Entonces, lo que dice el resultado del análisis es cuál es la prevalencia esperada dentro de las hijas de ese toro. Si la prevalencia promedio de un toro es 8%. Si la prevalencia es menor a eso, significa que las hijas de ese toro tienen menos probabilidades de enfermarse que cualquier otra dentro del rebaño. ¿Ok? Entonces no es Una un pregunta, factor Carlos. así como directo. Dale, Santiago. Carlos, ahí, bueno, porque ya viendo que estamos redondeando, te quería hacer una consulta. Acá Argentina ha tenido realmente un boom, la genética irlandesa, impresionante, sobre todo después de las giras que hicimos. Realmente, bueno, no me acuerdo el porcentaje, pero de lo que hemos crecido en venta, pero ha sido impresionante lo que creció. Contame un poco en qué otros lugares del mundo está pasando esto mismo y un poco... digamos, me llamó mucho la atención, para hacerte, no quiero dar muchos nombres, pero me llamó mucho la atención que nosotros cuando empezamos los trámites para poder destrabar la importación hace estos 6 años atrás más o menos, yo recibí insistentemente llamados de otros proveedores de Irlanda, porque se enteraron de que estábamos destrabar para que vendamos. Y al principio no veía mucho interés, y ahora veo que hay otras compañías, bueno, ABS, Cemex, están también promocionando que están trayendo ahora también genética de Irlanda, lo cual me hace ver que no somos los únicos locos, digamos, que veíamos esta tendencia, ¿no? Ya si son varias casas internacionales las que están trayendo. Te pregunto cómo ha sido la reacción de otros países, bueno, mismo Chile, yo sé que trabajás en otras partes de Sudamérica, y que, igual que acá en Argentina, cómo se vio todo eso y que me comentes un poco. Sí, a ver, el mercado que más está creciendo en términos globales es Sudamérica para Ireland Genetics.
por ahí hay algunos clientes en Asia que son clientes grandes. Por ejemplo, Turquía en particular, pero es debido a eso, son clientes que manejan megatambos y ese tipo de cosas. Hoy día Sudamérica es el país que más crece, y la razón, a ver, ¿cómo partió Werner, que es el jefe, el CEO, y luego Amanda en la búsqueda de estos sistemas? Ellos se enfocaron en buscar sistemas que fueran similares desde el punto de vista de la mixtura de pasto y de concentrados, de alimentos concentrados. En general, se han enfocado en buscar ese tipo de mercado. Por ejemplo, un dato interesante: Ireland Genetics no vende una pajuela de semen en Nueva Zelanda. No es un mercado que sea interesante desde el punto de vista nuestro, porque el sistema de trabajo que ellos tienen es distinto. Sí trabajamos en Australia y sí trabajamos en Tasmania, por ejemplo, que está al lado, pegado, pero las condiciones de trabajo son distintas. No es lo mismo que en Nueva Zelanda. Se está trabajando hoy día fuerte en Sudáfrica. Están viajando, o estaban viajando hasta antes de que ocurriera todo esto, a hacer las primeras reuniones y establecer un mercado en Sudáfrica que tiene condiciones de pastoreo y sistemas mixtos bastante interesantes. Muy similar a lo que pasa en Sudamérica, muy similar. Las proyecciones nuestras son bastante altas. Nosotros ocupamos un nicho de mercado que, como dije antes, no está ni dentro del pastoril tipo neozelandés, ni tampoco está por aquel que busca la vaca americana. Nuestra estrategia principal está enfocada en el costo por litro, no en la producción por hectárea, no en la producción individual, está enfocada en el costo por litro, en una producción eficiente, y en ese sentido tenemos muchas proyecciones para crecer en Chile, en Argentina, y también queremos arrancar pronto ahora en Bolivia, y esperamos un poco más allá todo salga bien y podamos arrancar también en mercados como Colombia, por ejemplo. Las proyecciones son bastante buenas para Ireland Genetics en Sudamérica. En Europa, todavía más interesante, estamos en estos mercados de nicho que tienen que ver con la producción orgánica. Estamos siguiendo a todos aquellos tamberos que quieren una producción más mixta y escapar un poco de los sistemas de alta producción. Esos son nuestros clientes objetivos. Espectacular. Ahí tenemos un amigo, Alejandro Fresa, uno que supo ser un muy buen cliente nuestro hace unos años, que nos está preguntando ya, creo que 2 veces preguntó, por eso no lo quiero dejar que se nos pierda la pregunta. Le pregunta: ¿cuántos kilos de materia seca de pasto cosechado en forma directa por la vaca comen en promedio por día, o qué proporción de la dieta representa en Irlanda? La cosecha directa de pasto. A ver, voy a hablar primero de los sistemas promedio, ¿ok? Eso tiene que quedar claro, porque vas a encontrar sistemas donde consumen mucho más pasto, o donde consumen mucho más pasto de acuerdo al tipo de contrato que tengan, las condiciones del tambo, etc. Pero una vaca en el tambo promedio consume entre 60 y 70% de forraje, ¿ok? De ese 60 o 70%, al menos la mitad debe ser cosechada en forma directa. O sea, 35, 40 o más por ciento. Eso es lo óptimo. La otra mitad de ese forraje es consumido en forma de alimento conservado, silo, heno, dependiendo de la zona. En algunas zonas se hace heno en Irlanda, en otras no, porque es más húmedo, pero silo principalmente es la vuelta. ¿Okay? Y lo otro son materias primas o de frentón pellet concentrados comerciales. Hay otra pregunta que te la quiero hacer porque me la hacen muy a menudo cuando estoy visitando tamberos y sale el tema de Irlanda. Es muy curioso y, bueno, a vos te debe haber pasado también. La mayoría de los clientes nuestros o productores argentinos que están interesados o que les puede llegar a interesar la genética irlandesa, en general tienen en común varios puntos. Entre ellos, te diría que
el uso del pasto, la eficiencia, pero bajar tamaño es una muy reincidente, te diría. Y es muy curioso, y es, digamos, en Argentina, porque en general todo dice, Santiago, yo necesito tener vacas más chicas, quiero vacas más pequeñas, y después te dicen, bueno, cuando van a elegir toros, sí, pero tengo mucho miedo con las ubres, y te miran los toros por su número de compuesto de PTA ubre tipo, Sí, que todos sabemos que es positivo con tamaño. Entonces es curioso, porque te piden, por un lado, quiero que bajemos el tamaño considerablemente, pero después te piden que seleccionamos por mucha ubre, porque obviamente hay mucho miedo con el tema de los descartes por ubre, sí, y eso es muy bien que en promedio todos los toros que mejoran mucho ubre dan mucho tamaño. Entonces, una de las sí. preguntas que tenemos mucho es cómo nos va a ir con las ubres cuando empezamos a usar genética de Irlanda, porque ha sido un miedo con otras fuentes genéticas que no fueron tan sólidos en sus estructuras de ubre en los años pasados. Sí, a ver, la primera parte de la respuesta es que, y esto puede ser violento para muchas personas, pero en Irlanda no se selecciona por tipo, ¿ok? En Irlanda muy pocos rebaños hacen score lineal. La razón de eso es que la asociación directa entre supervivencia, permanencia en el tambo, por ejemplo, se me descuelga la ubre. Y tipo no es tan alta como se espera. La selección por tipo se hace como un predictor de que ese animal va a sobrevivir. Si tiene buenas ubres, que es un concepto bastante amplio y burdo, si ustedes quieren, va a sobrevivir más. Dentro de las características de ubre hay características que son funcionales y otras que no lo son tanto. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, inserción anterior de la ubre, que es una característica de tipo bien conocida, está mucho más asociada con la supervivencia de la vaca que el largo del pezón. Sin embargo, las dos características influyen sobre el puntaje total de la ubre. Bien, en Irlanda lo que se hace es una selección que no tiene que ver con el tipo, sino que tiene que ver con la supervivencia. Esto significa que si un animal sobrevive y es capaz de permanecer en el tambo, entonces reúne las características de tipo necesarias para hacerlo. O sea, tiene buenas ubres efectivamente y tiene buenas patas. Lo que se selecciona primariamente es eso, supervivencia. Entonces, eso nos lleva a que probablemente las ubres no van a ser tan bonitas como en un toro que es campeón en TPI, porque no fueron seleccionadas para eso, pero sí son ubres funcionales que están destinadas a durar. ¿Durar cuánto? Bueno, 4 lactancias y media en Irlanda. Lo otro que yo utilizaría para calmar un poco el temor de lo que pasa con las ubres tiene que ver con el volumen de producción. Muchos de los problemas asociados a estas ubres que se destrozan durante la primera lactancia y qué sé yo, está asociado a cruzas entre orígenes genéticos que tienen baja producción individual y por lo tanto una ubre acorde a esa baja producción contra animales que tienen alta producción individual y por lo tanto ubres grandes. Esa sintonía genera variaciones, y al final es eso, genera demasiadas variaciones dentro del rebaño y muchas de esas conducen al descarte por problemas de ubre descolgada principalmente. Por eso acá lo hemos Eh, visto muy tupido. Sí, es una de las principales quejas. ¿Eh? Nosotros tenemos dos clientes objetivos en Sudamérica, diría yo, si yo tuviera que agruparlos. Uno son los productores que vienen de rebaños con Nueva Zelanda, en el fondo utilizaron genética neozelandesa y luego se arrepienten y buscan una alternativa que sea más parecida a lo que ellos que tenían, pero con estas características que tú mencionas, que sean de tamaño más moderado, que tengan producciones más moderadas, que usen el pasto y que además sean fértiles o que tengan más sólidos y alguna otra cosa por el estilo. En ese ámbito es un grupo de los clientes. Y los otros clientes vienen de sistemas que son de alta producción, que trabajaron mucho tiempo con animales
de producción americano principalmente, o canadiense, o norteamericano, y quieren bajar las revoluciones por un tema de costos, principalmente. O sea, necesitan animales que sean manejables con dietas más moderadas. No están dispuestos a hacer inversiones brutales en infraestructura tampoco, entonces buscan un sistema de producción que sea más intermedio. A mí me gustaría mostrarles algunas fotografías. Yo creo que es la mejor forma Dale. de mostrar esto. Dame un segundo. Em, ¿Se ven bien ahí las fotografías? Perfecto. Ok, son fotografías que algunas son mías, otras son de Juan Pablo y otras son de otros colegas. Fueron hechas, estas son vacas irlandesas. Están hechas con el teléfono. Por favor, no hay ningún fotógrafo profesional involucrado, así que no la destrocen con la crítica. Pero se aprecia bastante bien cuál es la estructura de las vacas, cómo lucen. Se ve un poco de ura y otras fotos donde se pueden apreciar un poco más. Los rebaños de Irlanda, como decía, tienen vacas de promedio 580 kilos de peso. ¿Okay? Hay algunas que son un poco más grandes y otras que son un poco más pequeñas, pero en general andan alrededor de ese promedio. Prefieren las vacas que son tapadas negras. ¿Okay? También es un dato que puede ser interesante para algunos. Estas fotos son de Chile, estas fotos son de Huachera en Chile, y tienes un ternero hijo de irlandés y un ternero hijo de rojo sueco de la misma edad. ¿Okay? Esto solo para hacer un poco el chiste de la reducción de tamaño de algunas razas. Se utilizan algunas razas para reducir tamaño. Bueno, ahí queda claro desde el principio que en realidad no llega a ocurrir tan así. La misma historia. Rojo sueco y irlandés, y de nuevo. Estas vacas son bastante interesantes. Estas vacas están en el segmento de producción más bajo, más alto en sólidos y con mejor utilización de forraje en la dieta. ¿Okay? Estas fotos son de Juan Pablo Martinengo, él las tomó. Provienen de un tambo referencial que tiene Chagas, que es lo que les decía yo, el INTA allá. Este ya es otro tambo con vacas más grandes, otro tipo de estructura. Carlos, yo creo que sirve mucho la foto porque hay como un prejuicio, como que las vacas irlandesas eran doble propósito, ¿no? Sí, sí, yo escucho mucho eso, muy a menudo. Y sacar leche y ganar plata, doble propósito, sí. Sí. Eso está bueno, lo voy a usar en el futuro. Eso está un poco sustentado en que la primera genética que salió de Irlanda derivaba del frisio inglés. Todavía existe en Irlanda la asociación de frisios, y ellos tienen su propio programa de cría y qué sé yo. Son un mercado bien específico. En Chile tenemos algunos clientes que no han querido utilizar genética de Irlanda porque no es doble propósito. Esto como para hacer el juego. Y me ha costado un mundo convencerlos de que en realidad cuando él describe su vaca, él lo que busca es una vaca como la nuestra, pero no, él prefiere que sea 100% frisio o 95% frisio. Bueno, en fin, eso es una cosa bien interesante. Esta foto es la foto favorita de Juan Pablo, como él declaró. Esta foto muestra dos vacas de este tambo experimental en Chagas, donde comparan en sistema a iguales condiciones raza Jersey contra Holando.
Por favor, fíjense el tamaño, la relación de tamaño y peso. O sea, son bastante similares. Eso, comentar que tenemos dentro de nuestro sistema y dentro de nuestra oferta genética, toros para este tipo de sistemas que son mucho más pastoriles. No son 100% pastoriles, por favor, porque no lo es, no es la verdad, pero 75% de pasto en la dieta. Y con animales muy bien adaptados en relación de peso, kilo, altura, producción, etc. Sí, es una foto, Escuchá, ¿no? A Carlos. mí, disculpa, Santi, es una foto que a mí me gusta porque, bueno, podemos obtener Está buenísimo. la Sí, vaca qué que gusto. mucha gente quiere sin entrar en un sistema de cruzamiento, o gente que tiene Holando de hace muchísimos años de excelente calidad, no tiene ni por qué ir a un sistema de cruzamiento buscando lo que es el vigor híbrido, ni irse a otra raza. Podés tener tu Holando de toda la vida, blanca y negra, mantener un capital, no lo perdés, seguís teniendo una vaca, una vaquillona que se vende muy bien, que tiene un tamaño más que moderado y que te produce mucha leche con dietas de más del 60-70% de consumiendo pasto, ¿no? Así es, estoy Bueno, súper de acuerdo con eso. No es necesario buscar la solución mágica en otra raza, aun cuando puedan haber ventajas en hacer cruzamientos. El programa de selección en Irlanda ha llevado eso, a encontrar animales dentro de la base genética más abundante. Por favor, si eso es otra cosa que es interesante. No hay más animales, no hay mayor abundancia de animales lecheros en el mundo que los de raza Holstein. Entonces, dentro de ese pool, uno puede encontrar en la población animales que sean adecuados para sistemas productivos que tienen características distintas. Y eso es lo que hizo Irlanda. igual. Carlos, y si querés con esta nos retiramos porque ya... Bueno, está bien. eh, y después cualquiera que quiera continuar, vamos a pasar tu contacto o vamos a visitarlos al campo como lo hemos venido haciendo, pero ahí el gran amigo Jorge Olmedo de La Fayuca, Uh-huh. amigazo y muy buen cliente, nos está preguntando cuánto sale la tonelada de maíz en Irlanda, el grano, y también hay una pregunta de Alejandro, y ya con esas dos, si querés, cerramos. ¿Cómo responde este tipo de genética a un ITH alto? Sí. Ok, la pregunta del grano, la respuesta es no sé, pero lo voy a averiguar. No tengo el dato. Bien. No tengo el dato, pero me cuesta hasta mañana esperar la respuesta, así que te la paso. Me lo mandás y yo se lo mando por WhatsApp a No Jorge. hay problema, no hay problema. Lo otro, lo del ITH, lo hemos analizado varias veces en Argentina. En Argentina hay una, no sé cómo decirlo, pero le tiene un terror al ITH y las vacas. Pero, y aquí viene mi apreciación técnica, cuando tú vas al tambo y hablas con el tampero y te dice, oye, yo estoy súper preocupado por el ITH. Y tú revisas un poco la infraestructura con la que cuenta ese tambo. No hay sombra. No hay agua en todos los potreros. Yo creo, mi opinión técnica primera es que solucionar problemas básicos es básico. Y luego de eso entonces saltamos a problemas que no podemos controlar. En el fondo, yo no puedo asegurar que la vaca irlandesa vaya a resistir el ITH tan alto, sin tener sombra y sin tener agua. ¿Viste? Nosotros estamos a la espera de ver lo que va a pasar en algunas zonas que estamos trabajando con ITH alto. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Turquía. Turquía, lo mencioné antes, es un cliente grande y ellos trabajan en condiciones que son bastante severas. Pero se produce leche en California. Si le das las condiciones de confort necesarias a un animal para producir, probablemente lo va a lograr. El tema del manejo es fundamental, el tema de la infraestructura predial, el tema de no hacerla parir
qué sé yo, en febrero en Córdoba, por ejemplo, sería una muy buena idea también para evitar este tipo de cosas. No sé sobre, no tengo el dato preciso de acuerdo a eso, pero no son animales que hayan sido seleccionados para producir leche a 40 grados Celsius, eso te lo puedo Lo asegurar. bueno es que en Argentina tenemos ya varios clientes usándolo en provincias como Santa Fe, Córdoba, bueno, Sí, Villa Buenos Aires, y sí. vamos a poder de alguna manera mostrar para todo aquel que le interese los resultados de acá. Bueno, ya están los nacidos, así que Sí. van a estar en breve. Es nuestro interés también. Y como les digo, el otro dato de nuestros clientes de ahí arriba, turcos, también es interesante. Es un experimento. Hay muchos también que buscan genética que sea capaz de tolerar la temperatura excesiva. Yo creo que deberíamos enfocarnos más como en nuestros problemas más elementales y luego ir por soluciones que sean más específicas. Eso es lo que yo creo sobre eso. Bueno. Uh-huh. Che, Carlos, bueno, muchas gracias por todo. Te agradecemos, la verdad que siempre, como siempre, con buena información, fiel a tu estilo. Para muchos, nosotros ya te conocemos, sabemos que sos muy técnico y te encanta responder con información. Sí. La verdad que, bueno, la última visita tuya quedó un poco trancada a mitad del río, hicimos un poquito por 30 de agosto en Tandil, bajó Sí. la orden de demanda que tenías que correr porque se venía la cuarentena cada uno para su casa. Nos Así alegramos es. que de tanto lío pudiste llegar al sur de Chile bien, estás con tu familia, cuídate mucho, y cuando Ustedes pase todo también. este lío del COVID, y te vamos a esperar por acá para llevarte a pasear y que comas buena carne y buen vino tinto, que acá en Argentina tenemos el mejor vino del mundo. Los dos me gustan. El vino podemos discutirlo con una copa de vino, pero la carne es buenísima, sí. Bueno, Carlos, te mando un abrazo y gracias por todo. No, gracias a ti, Santiago. Muchas gracias a todos Don los Juanpi, que... Gracias, gracias por todo Carlos. y gracias a Gracias, todos. Santiago. Nos vemos. Buenísimo. Muchas Nos gracias a todos los hablamos. que participaron. Que estén muy bien, muchas gracias. Chau, chau. Chao.